Cuando encontraron la chancla de niña flotando entre los juncos del río Larrés, Nuria ya llevaba 13 minutos bajo el agua, los suficientes para que una criatura de 8 años deje de existir sin una sola palabra que la nombre. La corriente era oscura. El lodo olía a óxido. La piedra donde golpeó su cabeza aún tenía sangre tibia. Nadie vio al hombre con las botas negras empujarla. Nadie escuchó el chillido cuando su espalda se partió contra el agua helada. Si alguien lo hizo, tal vez creyó que era solo una garza rompiendo el silencio, o el crujido de ramas en la ribera. Solo un ser se levantó en el momento exacto. Un perro viejo llamado Tajo, un K9 retirado que alguna vez patrulló ciudades con más sombra que luz, y que ahora dormía olvidado en un puesto forestal a 50 metros del río. Aquel día, algo cambió en el viento. Un olor agrio, un vacío, un miedo de niña. Tajo gruñó, y por primera vez en 5 años, volvió a lanzarse a salvar. El río Larrés no hacía ruido, ese tipo de silencio denso que solo ocurre cuando algo sagrado ha sido roto. Las juncias se inclinaban suavemente como si rezaran, y entre ellas flotaba una chancla rosada con una flor deshilachada, girando en círculos lentos como una niña mareada en el patio de la escuela. A 50 metros de allí, Tajo levantó la cabeza. Sus orejas grises temblaron. Un gruñido bajo, como un recuerdo que no quería volver, salió de su garganta. El olor llegó primero, no a sangre, él conocía bien la sangre, sino a vacío, a la ausencia de una voz que debería estar gritando. Sin ladrar, sin esperar, el viejo pastor belga corrió. Sus patas pesadas golpeaban la tierra húmeda del bosque con la urgencia de quien ha perdido demasiado y no está dispuesto a perder una vez más. Cuando llegó al borde del agua, el río ya había devorado media vida. Tajo se lanzó, como antes, cuando saltaba entre los escombros en las ciudades rotas por bombas, como entonces, cuando aún creía que cada vida contaba. Debajo del agua, el mundo era barro y silencio. Nuria yacía allí inmóvil, los ojos abiertos como si aún buscaran el cielo entre las sombras. El cabello flotaba alrededor de su cara como algas tristes. Un hilillo de sangre se escapaba de su frente, perdiéndose entre burbujas. Tajo nadó hasta ella. La mordió suavemente del vestido. Tiró. Una vez. 2 veces. El barro no la soltaba. Él gruñó contra el agua como si pudiera morder la muerte. Y entonces algo cedió. El cuerpo de Nuria emergió entre hojas podridas y espuma, colgando del hocico del perro como una muñeca mojada. Sus labios eran azules, su pecho inmóvil, pero sus dedos se cerraban apenas sobre la oreja del animal. Doña Ercilia estaba en la cocina cortando nopales cuando oyó el ladrido. No era cualquier ladrido, era uno que ella recordaba, el mismo que Tajo soltó el día que encontró a la niña muerta en el callejón de Burgos, hace muchos años. Ese sonido no mentía. Corrió sin delantal, sin bastón, y allí en la orilla encontró a Tajo empujando con el hocico a una niña empapada. «Madre mía», susurró, cayendo de rodillas. «Virgencita, ayúdame». Le puso 2 dedos en el cuello. Había pulso, débil, lejos, pero vivo. La ambulancia llegó 15 minutos después. Doña Ercilia no se apartó del lado de la niña ni un solo segundo. Tajo tampoco. «No tiene papeles», dijo el paramédico mirando al perro. «No puede subir». «No es un perro», dijo ella con voz firme. «Es testigo». Y Tajo, cubierto de lodo y con los ojos llenos de un miedo que ya había visto antes, se tumbó junto a la camilla mientras la sirena comenzaba a gritar. En el centro médico de Almendra Real, la luz era demasiado blanca. El doctor Aitor Echeverría levantó las sábanas con suavidad. Observó la herida en la cabeza, pero lo que le heló el alma fueron las marcas en la espalda, antiguas, simétricas. «Esto no es de una caída», dijo en voz baja mirando a la enfermera. «Esto es de algo más largo, más cruel». En la sala de espera, Tajo se sentó frente a la puerta cerrada. No ladró, no gimió, solo esperó, como lo había hecho años atrás, cuando su compañero humano entró a una casa en llamas y nunca salió.
La gente pasaba y murmuraba. Un niño pequeño se acercó a acariciarlo, pero la madre lo jaló del brazo. «Está sucio. Tiene pinta de callejero». Tajo ni se movió. Sus ojos estaban clavados en la rendija por donde se deslizaba el olor a alcohol, a miedo y a vida colgando de un hilo. Cuando por fin abrieron la puerta, la enfermera tenía lágrimas en los ojos. «Respira», murmuró. «La niña respira por sí sola». Tajo soltó el aire que no sabía que estaba conteniendo. Se tumbó despacio y por primera vez desde que entró, cerró los ojos. Horas después, mientras el sol comenzaba a hundirse entre las montañas, una figura apareció en el pasillo. Elías Robledo. Camisa blanca, botas negras, mirada limpia como agua de pozo envenenado. «¿Dónde está mi hijastra?», preguntó con una sonrisa falsa. «Pobrecita, qué traviesa. Siempre ha sido torpe la pobre». Tajo se irguió de golpe. El gruñido que salió de él fue bajo, pero lo suficiente para que el pasillo entero se congelara. Elías retrocedió medio paso. «¿Qué le pasa a este animal? Deberían echarlo de aquí». Nadie contestó. La enfermera solo miró a Tajo, luego a la niña dormida detrás del cristal. Doña Ercilia, sentada en un rincón, murmuró: «Los animales ven lo que los hombres niegan». Tajo nunca se equivoca. Elías apretó los dientes. «Es solo un perro viejo, no sabe nada». Pero los ojos del perro decían lo contrario. Esa noche, mientras todos dormían, Nuria se movió. Sus labios temblaron. La enfermera se acercó, pensó que era un espasmo, pero entonces la niña abrió los ojos, grises, grandes, asustados, y con voz apenas audible dijo: «Tajo». El perro levantó la cabeza, se acercó a la cama sin hacer ruido. Nuria estiró la mano con dificultad. Rozó la cabeza del animal. Una sola lágrima cayó sobre su hocico, y por primera vez desde el río, Tajo movió la cola. No rápido, no alegre, solo un pequeño movimiento, como quien dice: «Te oigo». El agua todavía goteaba del lomo de Tajo cuando la ambulancia llegó. No ladró. Solo se quedó ahí, de pie junto al cuerpo pequeño y tembloroso de Nuria, como si el calor de su presencia pudiera coser lo que el río había intentado arrancar. La subieron a la camilla. La niña no reaccionó. Una enfermera murmuró algo que se perdió en el murmullo de los juncos. Tajo no lo siguió. Solo observó cómo se cerraban las puertas. Luego, con las patas embarradas y los ojos gastados de tanta vida, echó a andar detrás del vehículo. No corriendo, caminando, como si el alma de esa niña estuviera atada a la suya y la cadena invisible tirara de él con cada vuelta de rueda. En el centro de salud de Almendra Real, el aire olía a desinfectante y a flores plásticas tristes. ¿Está usted seguro de eso?, preguntó Silvia, trabajadora social, mientras el doctor Aitor Echeverría señalaba los moretones en los brazos de Nuria. «No son compatibles con una caída accidental», susurró él, casi como si temiera que la verdad pudiera romperse al ser nombrada. «Algunos son antiguos, de semanas atrás». Silvia no respondió. Solo bajó la mirada a la niña, frágil y dormida, con la cara vuelta hacia la ventana donde la lluvia golpeaba sin ritmo. Afuera, Tajo estaba acostado bajo el banco de madera frente a urgencias. No se había movido desde que la ambulancia lo dejó atrás. La recepcionista dijo que había llegado solo, empapado, con la mirada clavada en la puerta como si esperara que alguien regresara a buscarlo. Silvia lo miró a través del cristal. Sintió algo en el pecho que no sabía cómo nombrar. Elías. Robledo llegó al atardecer. «¿Dónde está mi hija?», preguntó con una voz tan templada que dolía oírla. Silvia alzó la vista del expediente. Lo reconoció por la fotografía del censo escolar, rostro afilado, barba perfecta, ojos oscuros, como aceite usado. «Está sedada», dijo ella. Elías hizo un gesto de dolor, una mano en el pecho, casi teatral. «Dios mío, Nuria, mi pequeña». Silvia no dijo nada. Lo observó, demasiado limpio, demasiado preparado. «Fue un accidente», añadió. «Él
Ya lo expliqué todo en el puesto de guardia forestal. La niña se alejó, tropezó. Esa zona es peligrosa. ¿Estaba usted con ella? Claro que sí. Sonrió, pero sus ojos no se movieron. Yo la cuido como si fuera mi sangre. Mejor que su propia madre, si quiere saber la verdad. Begoña a veces, bueno, no siempre está presente. La forma en que lo dijo hizo que Silvia cerrara el expediente sin mirar. La policía quiere cerrar el caso como un accidente, comentó, como al pasar. Y tienen razón, dijo Elías con rapidez. El silencio entre ambos se hizo denso como tela mojada. Fue interrumpido por un gruñido. Tajo. Había entrado sin que nadie lo notara. Parado junto a la camilla de Nuria, el pelo mojado aún le brillaba bajo la luz blanca del pasillo, pero ahora su cuerpo estaba tenso, casi arqueado, los colmillos apenas asomando. ¿Qué es esto? ¿Por qué hay un perro en el hospital? Elías retrocedió. No lo sé, susurró Silvia, pero sabía. Tajo no gruñía a todos, solo a él. La madrugada llegó con un silencio extraño. Silvia se quedó junto a la cama de Nuria. Las enfermeras iban y venían, pero ella no se movía. A las 4, los monitores pitaron levemente. Nuria movió un dedo, luego los párpados, muy lentos. Silvia se inclinó, el corazón golpeándole, la garganta. «Nuria, ¿me escuchas?» La niña abrió los ojos. Tardó varios segundos en enfocar. Luego giró levemente el rostro hacia el suelo, hacia donde Tajo dormía, envuelto en una manta de paramédicos, su cabeza apoyada en sus patas como una piedra vieja. «¿Quieres decir algo?», susurró Silvia. Los labios de Nuria se separaron. Solo una palabra, casi inaudible. «Tajo», y entonces lloró, sin hacer ruido. Lágrimas gruesas, lentas, como si hubieran estado esperando mucho tiempo para salir. Silvia le tomó la mano. No preguntó nada más, solo la sostuvo. A veces el alma no necesita más que eso. Una mano cálida y un nombre dicho en la oscuridad. Elías no volvió esa noche, pero regresó al día siguiente con una canasta de dulces y un ramo de flores. «Para mi niña valiente», dijo entrando a la habitación sin tocar. Silvia se puso de pie. Tajo también. Esta vez no gruñó. Solo se paró firme delante de la cama de Nuria, silencioso, imperturbable, como una barrera entre el hombre y la niña. «¿Qué clase de perro es este?», preguntó Elías con una sonrisa congelada. «Uno que huele cosas que otros prefieren ignorar», respondió Silvia. Elías no dijo nada, pero sus ojos pasaron de Silvia al perro y luego a Nuria, que ahora dormía profundamente, con los párpados temblando como si aún flotara bajo el agua. Silvia se giró hacia la ventana. Las nubes comenzaban a abrirse. Un rayo de sol tocó el suelo de baldosas justo donde Tajo estaba echado. Él no se movió. Solo cerró los ojos, como si supiera que aún faltaban muchas verdades por emerger del río. Pero al menos esa niña ya no estaba sola. La brisa traía olor a tierra mojada y a ropa vieja secándose al sol. En el porche de la casa de adobe, doña Ercilia tejía en silencio, sus dedos temblorosos hilando una manta que no sería para nadie en particular, solo para llenar el tiempo. Desde la ventana podía ver cómo la ambulancia se alejaba en una nube de polvo. La niña no había despertado. En la orilla del río, las cañas se mecen como si quisieran enterrar el recuerdo. Pero el lodo aún guardaba marcas pequeñas, los dedos de una infancia que no pidió ser testigo. «Fue un accidente», dijo Begoña con los ojos secos, demasiado secos. Ni una lágrima, solo una mano que apretaba la cadenita de oro en su cuello. Su voz tenía la textura del yeso, quebradiza, pero vacía. Silvia, con su carpeta de notas apretada contra el pecho, no respondió. Observaba. Esa era su manera, la forma en que Begoña evitaba mirar a la cama. Como Elías, de pie detrás, mantenía una mano en su hombro con una ternura perfectamente estudiada. Un hombre alto, bien afeitado, con botas relucientes que no llevaban ni una mota de barro. Demasiado limpio para un padre que acaba de perder a su hija. Resbaló, continuó él con una voz grave,
como la de un sacerdote en misa, casi suave. Los niños juegan y a veces Dios tiene otros planes. Silvia miró hacia la ventana. Tajo estaba allí, sentado bajo Kai limonero, con los ojos fijos en la habitación. No ladraba. Solo miraba como si entendiera que con Imi, Lankonko de Kemotsudat. Comisario Zabaleta llegó esa tarde con su uniforme desabotonado y olor a tabaco. Entró sin golpear y saludó a todos con un gesto boivang. Se sentó, pidió café, y en menos de 5 minutos ya había decidido: no hay delito aquí. La niña cayó. No hay testigos, el río no habla. Silvia frunció el ceño. Pero hay señales de golpes anteriores, en la espalda, en los brazos. El doctor Echeverría... Conozco a Aitor, interrumpió el comisario, y también sé que es de los que ve fantasmas donde hay polvo. Esta niña es inquieta, puede haber sido cualquier cosa. Además, tenemos cosas más urgentes que fantasías de trabajadores sociales. Begoña bajó la mirada. No dijo nada, pero sus manos, apretadas en su falda, temblaban. Silvia guardó silencio, pero por dentro algo se endureció. No con esta niña, no con este silencio. Esa noche, en su pequeño departamento lleno de libros y plantas que se niegan a morir, Silvia abrió su libreta. Empezó a escribir. Fechas, nombres, miradas, la marca de una uña en el cuello de Nuria, la reacción del perro, las botas negras, todo lo que no puede ser probado, pero tampoco puede ser olvidado. Le temblaban los dedos, no por miedo, sino por esa rabia callada, la que arde lento y no quema hacia afuera, sino hacia adentro. Fuera, la lluvia comenzaba a caer, lenta, como si también supiera que algo se estaba deshaciendo. En el hospital, Nuria seguía dormida, pequeña, frágil, conectada a tubos que parecían más grandes que su propio cuerpo. Una enfermera rezaba bajito en náhuatl, creyendo que las palabras antiguas aún sabían cómo hablarle a las almas extraviadas. Tajo se acostó junto a la cama. Nadie tuvo el valor de sacarlo. Parecía parte del lugar, parte de la niña. Cuando Silvia volvió al hospital con su libreta en mano, vio al perro levantar la cabeza. No ladró. Solo se acercó, apoyó la cabeza sobre su pierna. «Tú también lo viste, viejo?» susurró y le acarició entre las orejas. «No estás solo». Esa misma madrugada, mientras la ciudad dormía con la boca abierta y los pecados debajo de la almohada, Begoña fumaba un cigarrillo en el balcón del hospital. Elías estaba a su lado, en silencio. «No tenía que ser así», dijo ella por fin, su voz casi invisible entre el humo. Solo quería que se callara». Elías la miró de reojo. Su rostro no mostraba sorpresa, ni juicio, ni pena. «No me mires así», dijo ella con un hilo de risa nerviosa. ¿Qué iba a hacer, dejar que lo contara todo? Él se acercó, le retiró un mechón de pelo de la cara. Sonrió, pero era una sonrisa hueca, de esas que no tienen alma. «Ya lo hiciste bien, te callaste. Eso es lo que cuenta». Ella bajó la mirada, y por un instante, solo un instante, pareció que iba a llorar, pero no lo hizo. En cambio, se tragó el llanto con el humo, como había hecho toda su vida. A la mañana siguiente, cuando el sol entró tímido por las cortinas del hospital, Silvia se sentó junto a la cama de Nuria. Le leyó un cuento, uno donde una niña cruzaba el bosque acompañada por un lobo bueno. Uno que no la devoraba, sino que la cuidaba mientras los demás dormían. Y mientras leía, sintió una presión leve en su mano. La niña movía los dedos. Tajo se incorporó, movió la cola, se acercó a la cama, ladró una sola vez, suave, casi como un suspiro. Los ojos de Nuria se entreabrieron y con la voz más pequeña que existe, dijo: «Tajo». Silvia cerró el libro, sonrió y por primera vez en muchos días dejó que una lágrima se le deslizara por la mejilla. En algún lugar del río, entre los juncos, la piedra seguía allí, callada, con un poco de sangre seca en la esquina. Pero el agua seguía fluyendo. No podía borrar la verdad, solo esperar que alguien tuviera el valor de escucharla.
y en una libreta azul escrita con letra temblorosa se leía una frase entre líneas: «El río no traga secretos, solo los guarda para quien aún sabe mirar». La maestra Vega no solía llorar en horas de clase, pero ese lunes, algo en 1907, el silencio de las paredes del aula, algo en la forma en que la luz de otoño caía sobre la silla vacía de Nuria, la hizo detenerse frente al ventanal más tiempo de lo habitual. «No se puede enseñar el abecedario cuando falta una letra», susurró casi sin darse cuenta. La última vez que había visto a la niña, llevaba una trenza suelta, un cuaderno de tapa rota y una pregunta sin responder. «Maestra, si un padre te quiere, ¿también te puede doler?». No había sabido qué decir. Le acarició el cabello, como tantas veces hizo con sus propias hijas antes de que crecieran y se fueran del pueblo. Esa pregunta volvió a resonar ahora cuando recogía los papeles del rincón de arte. Todos los niños ya habían salido al recreo, menos uno: Leo, el niño que no hablaba desde que su madre huyó con él de Guadalajara, escapando de un padre que jamás aprendió a querer. Leo dibujaba, siempre dibujaba. Sus manos eran delgadas, temblorosas, pero sus trazos eran certeros, casi dolorosos. Hoy en su cuaderno había algo distinto: una figura pequeña con un vestido azul, una figura alta con botas negras, un río, un empujón. «¿Eso es Nuria?», preguntó Vega, aunque sabía la respuesta. Leo no levantó la vista. Solo pasó el dedo por la silueta del río como si quisiera borrarlo con caricias. Entonces la puerta del aula se abrió bruscamente. «¿Qué haces aquí todavía, Leo?», tronó la voz del director Velarde. «Sal al recreo». Leo abrazó su cuaderno con fuerza. Vega se interpuso. «Estábamos hablando». Velarde avanzó 2 pasos. Vio el dibujo y sus cejas se fruncieron. «Esto es inapropiado, inaceptable». «Es lo que Leo vio», dijo Vega serena. «No tenemos pruebas, maestra, y no somos la policía». Con un gesto rápido, arrancó la hoja y la rompió en 4 partes. Leo no lloró, solo bajó la cabeza, como si ya conociera ese tipo de silencio impuesto, como si alguien ya le hubiera enseñado que, a veces, la verdad también se puede romper en pedazos. Esa noche, Vega no pudo dormir. El dibujo seguía latiendo detrás de sus párpados. Tomó su abrigo de lana y salió. Afuera el aire olía a leña y a promesas no cumplidas. Caminó hasta la casa de Leo. La madre del niño, Alma, abrió la puerta en bata y sandalias. «Maestra, ¿pasó algo?». «Necesito hablar contigo y con Leo». Dentro la casa era humilde pero cálida. Sobre la mesa, una vela encendida y una taza de atole. Leo apareció desde el cuarto, con el cuaderno apretado contra el pecho. Vega se agachó a su altura. «¿Puedo ver lo que dibujaste hoy? ¿Otra vez?». Leo la miró, no como un niño, sino como alguien que había vivido demasiado en muy poco tiempo. Luego asintió. Pasó las páginas. En una nueva hoja había dibujado lo mismo: la niña, el hombre, el río, pero esta vez había algo más. Un perro, un pastor alemán viejo y herido, ladrando desde la orilla. Sus ojos estaban dibujados con tanto detalle que casi dolían. «¿Ese es Tajo?», preguntó Vega. Leo sonrió por primera vez. Fue leve, como si se permitiera recordar algo bonito entre tanto miedo. Alma tomó la mano de su hijo. Él lo vio todo. Me lo dijo con dibujos. Cada noche, después de cenar, cuando yo ya no lloraba, me hablaba con colores. «¿Y por qué no lo dijiste antes?», preguntó Vega. Alma miró hacia la ventana. «Porque aquí, maestra, nadie quiere escuchar lo que duele». Al día siguiente, Vega fue a ver a Silvia, la trabajadora social. Le entregó el dibujo. Le contó todo. Silvia lo observó largo rato. «Esto no es una prueba legal, pero es demasiado preciso para ser casualidad». Tocó el papel con cuidado, como si tocara una herida. «Gracias, maestra. A veces los niños saben más de justicia que los jueces». Esa tarde, Tajo volvió a visitar el hospital. Desde que Nuria comenzó a salir del coma, el perro se negaba a alejarse. Dormía bajo su ventana o al pie de su cama. Cuando Vega llegó,
El perro la olfateó y se acercó sin miedo. Puso su hocico en la mano de la maestra, como si reconociera en ella algo antiguo. Compasión. O quizás un alma que también había esperado demasiado tiempo en silencio. Nuria abrió los ojos. Murmuró algo. Vega se acercó. ¿Quieres que te lea un cuento, pequeña? La niña negó con la cabeza. No, solo... ¿Puedes quedarte un ratito sin decir nada? La maestra se sentó. Tajo apoyó su cuerpo contra la silla, y los tres se quedaron allí, compartiendo el tipo de silencio que no da miedo, el tipo de silencio que sana. Esa noche, Vega regresó a casa, encendió una vela y escribió una carta. A su nieta. Querida Inés, hoy recordé por qué me hice maestra, no por los libros, no por los exámenes, sino por momentos como este. Cuando una niña te mira con el alma rota y tú decides que ya basta, que alguien tiene que quedarse, que alguien tiene que decir, yo te creo. A la mañana siguiente, el director Velarde la llamó a su oficina. Maestra Vega, su comportamiento reciente ha sido cuestionable. Está metiéndose en asuntos delicados. Vega lo miró, tranquila. ¿Sabe qué es más delicado que una reputación, señor Velarde? Una infancia rota. Se levantó y se fue. En la puerta del colegio Tajo la esperaba. Y por primera vez en muchos años, Vega sintió que no caminaba sola. La habitación olía a sábanas viejas y suero salino. Las paredes, de ese blanco sin memoria que tienen los hospitales rurales, parecían más silenciosas que el silencio mismo. Nuria seguía dormida. Sus pestañas, mojadas por fiebre, temblaban de vez en cuando como si soñara con algo frío. Su pequeña mano, la que no estaba entubada, había restos de tierra bajo las uñas, como si, incluso inconsciente, aún se aferrara a la orilla. Tajo no se movía. Estaba ahí desde la madrugada, acostado como una estatua de sombra a los pies de su cama. Nadie sabía cómo había llegado hasta dentro del hospital, pero tampoco nadie se atrevió a sacarlo. Cuando Silvia entró, lo vio levantar apenas una oreja. «Buenos días, viejo valiente», susurró sentándose junto a la cama. «Ella todavía no despierta, pero tú sí sabes algo, ¿verdad?» Tajo no ladró, solo giró lentamente la cabeza hacia la puerta. Un segundo después, Elías entró. Vestía como un hombre que quería parecer decente. Camisa abotonada, colonia barata, una expresión de falsa preocupación que no alcanzaba a mojarle los ojos. «¿Cómo está mi niña?», preguntó con voz engrasada. Tajo gruñó. No fue un ladrido, no fue amenaza. Fue una advertencia, profunda y grave como un tambor bajo tierra. Elías se detuvo, sonrió. Ese perro debería estar amarrado. Podría morder a alguien. Silvia no se levantó. No ha mordido a nadie, y estuvo con Nuria desde antes que usted llegara. Él la miró con esa sonrisa que algunos hombres usan cuando ya no pueden controlar la conversación. Yo solo quiero saber cómo está mi hija. No es su hija. La voz de Silvia salió más firme de lo que esperaba. Hubo un silencio breve, denso. Eso no le corresponde decidir a usted, escupió Elías y dio un paso más. Tajo se levantó. Sus patas, aunque viejas, aún tenían esa tensión de entrenamiento militar. Sus ojos se clavaron en los de Elías, con una intensidad que parecía más humana que animal. Elías se detuvo otra vez. Su mano apenas un segundo tembló. «Perros callejeros», murmuró, igual que su gente. Salió del cuarto sin mirar atrás. Silvia no dijo nada. Solo se inclinó y acarició suavemente la cabeza de Tajo. «Tú lo sabes, ¿verdad? ¿Sabes lo que pasó?» Tajo bajó la cabeza y por un momento fue como si todo el aire se hiciera más pesado. Esa noche Nuria despertó. Fue breve, como un suspiro. Sus ojos se abrieron apenas, su boca seca apenas se movió. «Tajo». Silvia lloró en silencio. «Aquí está, mi amor», susurró. «Aquí está contigo». Tajo se acercó, apoyó su hocico en la mano temblorosa de la niña, y por primera vez en días ella no pareció tener miedo. El amanecer llegó con la misma lentitud que los viejos recuerdan su juventud.
El hospital se despertaba entre murmullos de café y pasillos descalzos. Silvia volvió al cuarto con una libreta en la mano. Tenía cosas para escribir, dudas para resolver. Pero apenas abrió la puerta, supo que algo no estaba bien. Tajo no estaba. La cama de Nuria seguía en calma, la niña dormida. Pero el rincón a los pies de la cama estaba vacío, como si le hubieran arrancado una parte viva del lugar. Salió corriendo al pasillo. Preguntó. Nadie lo había visto. Solo una enfermera recordó haber escuchado un auto viejo en la madrugada y algo como una cadena arrastrada. Silvia supo sin pruebas, sin testigos. Supo cómo se sabe que va a llover aunque el cielo esté azul. Tajo estaba enjaulado. Elías lo había llevado a su finca, fuera del pueblo, una jaula de hierro oxidado detrás del gallinero donde nadie escuchaba ni a los vivos ni a los que querían hablar. «¿Te crees listo, escupió Elías, empujando la jaula con la bota. «Pero no eres más que un perro viejo. Nadie te cree, nadie te escucha». Tajo no respondió, solo lo miró, no como un animal mira a un humano. Lo miró como si viera al fondo de su alma podrida. «Yo soy el que manda aquí», gruñó Elías. «Siempre he sido el que manda». La cadena vibró entre sus manos, pero sus dedos no eran tan firmes como antes. Algo en su pecho, por primera vez en años, sentía una grieta. La noche cayó sobre la finca como un rezo maldicho. Tajo no lloró, no aulló. Esperó, como esperó en el río, como esperó junto a la cama de Nuria. Y cuando el viento cambió, cuando el olor del miedo cruzó los árboles, supo que era hora. Con un movimiento rápido, mordió el eslabón más débil. El hierro crujió, la cadena cayó, y Tajo corrió. Corrió como lo hizo en los viejos tiempos, cuando la ciudad era fuego y él era la única esperanza de un niño atrapado. Corrió por el bosque, por los callejones de su memoria, hasta llegar a la puerta de Silvia. Ella lo encontró a las 4 de la madrugada, acostado frente a su casa, cubierto de barro, jadeando. «Tajo», susurró cayendo de rodillas. Él levantó la cabeza, solo un poco, y en sus ojos había algo más que cansancio. Había un mensaje. Silvia entendió. Se levantó, tomó el celular y marcó a la única persona que aún le debía algo de justicia. Esa mañana el sol salió tímido, pero algo en el aire había cambiado. Nuria, aún febril, pidió lápices de colores. «¿Para qué, mi cielo?», preguntó la enfermera. «Quiero dibujarle algo a Tajo, para que sepa que lo vi, que no me fui del todo». Cuando Silvia volvió al hospital llevaba consigo una nueva libreta, un nuevo informe y una decisión. Elías ya no era un padre preocupado, era un hombre al que se le estaba acabando el tiempo, y ella ya no era solo una trabajadora social, era la voz de una niña, el testigo de un perro y el corazón de una verdad que se negaba a morir. Esa fue la noche en que el silencio perdió su poder, porque un perro sin palabras ladró más fuerte que todo un pueblo que se quedó callado. Víctor Mena tenía manos temblorosas y una paciencia que no era suya. Había pasado la mañana entera revisando los archivos de la cámara de seguridad del canal de riego, al borde del río Larrés. Lo hacía en secreto, bajo la excusa de un trabajo de tesis que ya nadie recordaba. Nadie, excepto él. Y quizá el perro viejo que lo había seguido hasta allí esa tarde nublada, con la lealtad muda de quien sabe más de lo que parece. La pantalla titiló. A las 16:12 del martes, un movimiento entre los juncos. Un punto oscuro, una silueta pequeña, una figura más grande detrás. Víctor acercó el rostro, contuvo el aliento. En el reflejo sucio del agua se veía el momento exacto, el empujón, la niña cayendo, la figura alejándose sin mirar atrás. «¡Santo Dios!», susurró, con la voz quebrada por algo más que miedo. No era clara, no era nítida, pero era suficiente para que algo dentro de él, quizá el mismo lugar donde aún vivía su infancia mexicana, la de su abuela en Guanajuato, rezando por los niños que no regresaban a casa, se alzara con una verdad sagrada. «Esto no se puede quedar aquí». Silvia recibió la memoria USB con manos firmes, pero los ojos ya turbios de saber lo que vendría después.
Llevó la grabación al fiscal comarcal esa misma tarde. «Esto es», dijo el fiscal, «inservible. No se distingue ningún rostro. Podría ser cualquier persona, incluso tú, Silvia». Ella no contestó. Solo bajó la mirada al café frío sobre el escritorio. «No me esperaba justicia hoy», dijo al fin. «Solo que alguien más lo viera». El fiscal se encogió de hombros casi con hastío. «Si quieres jugar a la salvadora, hazlo con tus propios recursos, no los del Estado». Silvia salió sin decir adiós. A la mañana siguiente, cuando Víctor intentó acceder de nuevo al sistema del canal, la carpeta ya no existía. Ni el archivo, ni la copia de seguridad, ni siquiera los logs del servidor, todo borrado. «No», susurró con los dedos sobre el teclado y la garganta seca como el polvo de su infancia en Querétaro. «No puede ser». Salió corriendo. El sol caía a plomo sobre los adoquines. Cuando llegó al albergue, Silvia ya lo esperaba con un termo de café y una pregunta en los ojos. «¿Lo borraron?», dijo él sin sentarse. Ella asintió lentamente. Entonces lo vieron. «¿Y ahora qué?». Silvia miró hacia la ventana, donde Nuria dormía en una camita prestada, con Tajo enroscado a sus pies como una sombra protectora. «Ahora escuchamos al que nunca miente», dijo mirando al perro. Aquella noche el viento trajo olor a humo. Elías Robledo apareció en el jardín trasero de la casa donde Silvia cuidaba a Nuria. No tocó la puerta, solo se acercó al cerco, encendió un cigarro y dejó que el humo hablara por él. «¿Crees que por un perro y una grabación borrosa vas a tumbar todo?», dijo sin mirar a nadie. «No seas ingenua. Yo he visto cómo se olvidan los crímenes, cómo se entierra a los muertos antes de que hablen». Silvia no respondió. Se quedó en el umbral de la casa con los brazos cruzados y la espalda recta, como una historia bien contada. «Nuria tiene miedo de ti», dijo, sin levantar la voz. Elías rió entre dientes. «Los niños siempre temen lo que no entienden». Tajo apareció detrás de Silvia. No ladró, solo gruñó, grave y profundo, como si el alma misma del bosque se le hubiera metido entre los colmillos. Elías dio un paso atrás. «Controla a ese animal». Silvia bajó la mano, apenas rozando la cabeza del perro. «Él solo responde al miedo y al amor». Horas después, mientras Nuria dormía, soñando con peces dorados y campos de maíz, donde nadie gritaba, Silvia se sentó junto a la cama con una libreta antigua en las manos. No tenía pruebas legales, no tenía más grabaciones, pero sí tenía algo que no podían borrar: palabras escritas, testimonios de niños, dibujos, cicatrices que contaban su verdad sin una sola frase. Abrió la libreta y escribió: «La verdad es como un río. Puede esconderse bajo el lodo, pero siempre encuentra por dónde salir». Al amanecer, Víctor llegó con una copia vieja del video, una que había guardado sin saber por qué en un CD rayado dentro de su mochila universitaria. «No sirve como prueba», advirtió, «pero sí para recordarnos quién fue valiente». Silvia lo guardó en su escritorio, no para el fiscal, no para el juez, para Nuria. Algún día. Esa tarde, mientras el cielo se llenaba de nubes bajas, Nuria se despertó por primera vez sin sobresalto. Tajo seguía a su lado, y por primera vez en semanas, la niña no necesitó mirar alrededor para saber que estaba a salvo. «¿Sabes guardar secretos?», susurró acariciando la oreja del perro. Tajo la miró sin moverse. La niña asintió. «Yo también», y sonrió. Una sonrisa leve, frágil, como los primeros brotes después del invierno, pero suficiente para que Silvia, desde el marco de la puerta, sintiera que algo, lo más pequeño, lo más necesario, empezaba a sanar. No por la ley, no por la justicia, sino por esa complicidad muda, antigua, inquebrantable, entre un niño herido y un perro que jamás dejó de escuchar. Elías cerró el portón del patio trasero con un golpe seco. La noche en Almendra Real caía espesa, pegajosa, con ese olor a tierra caliente y a madera quemada que a veces trae el recuerdo de un hogar o el presentimiento de una tragedia. Tajo estaba encadenado al poste junto al cobertizo. No ladraba, no lloraba, solo lo miraba. Los ojos del K9,
ya nublados por la edad pero aún afilados como cuchillos viejos, no parpadeaban. Era la mirada de quien ha visto demasiado y aún así elige quedarse. Elías se inclinó, acercándose. «No eres más que un perro decrépito», murmuró con la voz impregnada de veneno. «Siempre metiéndote donde no te llaman». Tajo no se movió. El hombre apretó la cadena con fuerza, como si así pudiera aplastar la memoria que palpitaba bajo ese pelaje gris. Le colocó un candado oxidado y escupió a un lado. «Si llegas a acercarte a la niña otra vez, te juro que te entierro en el bosque como a los otros». Giró sobre sus talones y desapareció dentro de la casa, dejando la puerta entreabierta, como un descuido o una trampa. La cadena brillaba bajo la luna, su sombra parecía una cicatriz sobre la tierra. Silvia encendió la lámpara del escritorio. El informe del psicólogo estaba lleno de silencios. La menor presenta señales de trauma profundo. Posible disociación afectiva. Recomendamos evitar la confrontación directa hasta que... Suspiró. Miró la taza de café que ya no humeaba, y entonces oyó algo, un golpeteo suave, no a la puerta, sino al alma. Se levantó, cruzó el pasillo, abrió. Allí en el umbral, con las patas sucias de barro y la lengua colgando por el esfuerzo, estaba Tajo. Silvia se quedó inmóvil. Los ojos del perro decían algo, no pedían refugio, pedían que ella creyera. Se agachó lentamente. «¿Qué te hicieron?» Tajo empujó su hocico contra la palma de su mano, un gesto antiguo, de alianza, de urgencia. Entonces lo vio, el cuello enrojecido, los pelos arrancados por la cadena, y en uno de sus colmillos, aún colgando, una hebra de cuerda negra. «Tú rompiste la cadena». Tajo levantó la cabeza. Detrás de sus ojos cansados algo brillaba, algo entre fidelidad y furia. Silvia tragó saliva. «Ya basta, ya no podemos fingir más». Lo dejó entrar. Se tumbó junto a la estufa. Solo entonces cerró los ojos. Al amanecer, las campanas de la iglesia rompieron el silencio, no para llamar a misa, sino para anunciar que algo viejo se estaba por decir en voz alta. Silvia llegó al ayuntamiento con Tajo, caminando a su lado, sin correa. No necesitaba. El perro la seguía con la certeza de quien ha elegido su causa. «Quiero reabrir el caso», dijo firme ante el juez de guardia, «y quiero que este perro sea parte del testimonio». El secretario se rió, un sonido hueco. «¿Un perro? ¿Testigo?» «¿Está bromeando?» Silvia le sostuvo la mirada. «Hay testigos que ladran mejor que muchos que hablan». En la casa Elías notó la ausencia, la cadena rota, el rastro de patas que conducía hacia el pueblo. «Maldito animal», gruñó aplastando la colilla de cigarro contra la mesa. Miró a Begoña, que no levantó los ojos del vaso. «¿Sabes qué me preocupa? Que tarde o temprano esa niña va a hablar. Y si habla, te van a preguntar qué hacías tú mientras yo os enseñaba modales». Begoña apretó los dedos contra el vidrio. Temblaban. «Yo no sabía». «Claro que sabías», escupió él, «pero mirar hacia otro lado es más fácil cuando te pagan las cuentas, ¿no?» Ella se levantó. Por primera vez en mucho tiempo, no le temblaba la voz. Ya no es más fácil. En la estación de policía, Silvia colocó sobre la mesa los informes, los dibujos de los niños del albergue, las grabaciones de los testimonios, y al lado, una foto de Tajo, recién llegado del servicio, con su viejo compañero de la guardia civil, ambos de pie ante un cartel que decía «Honor y lealtad». «Él también tiene un pasado», dijo ella casi en un susurro, «y merece que se escuche». El comisario no dijo nada, solo miró la foto durante mucho tiempo. Luego asintió. Esa noche Nuria soñó con agua, pero no era el río, era un pozo oscuro, hondo, y en el fondo una voz ronca, cálida. «Tajo». Despertó empapada en sudor, y lo vio, allí, acostado junto a su cama, como un guardián de otro tiempo, como un pedazo del mundo que aún no se había podrido. «¿Volviste?» El perro alzó la cabeza. La miró, ladeó una oreja. «¿Me oíste? Aquella vez cuando nadie...» Tajo no respondió.
Solo apoyó su pata sobre la colcha. Y Nuria, por primera vez desde el accidente, sonrió. En el juzgado el fiscal hojeaba los papeles. El abogado defensor reía por lo bajo. ¿Y luego qué? ¿Van a llamar a declarar al Espíritu Santo? Silvia lo ignoró. Se inclinó hacia Nuria, que temblaba en la silla. Le susurró: «No estás sola, y lo que no puedas decir, él ya lo ladró por ti». La niña asintió, y en ese instante las puertas del tribunal se abrieron. Tajo entró, acompañado por un agente. La sala quedó en silencio. Incluso Elías tragó saliva. Los ojos del perro buscaron los suyos. No había miedo, solo memoria. Y entonces ladró, una sola vez, fuerte, claro, como si dijera: «Aquí estoy, y no he olvidado nada». Esa noche, en la casa de Silvia, llovía, pero era una lluvia suave, casi tímida. Nuria se sentó junto al ventanal con una manta sobre los hombros. «¿Crees que los perros sueñan?», preguntó sin mirar a nadie. Silvia cerró el libro que estaba leyendo. «Sí, pero no sueñan como nosotros. Ellos recuerdan, y en sus sueños guardan lo que nosotros no supimos proteger». Tajo roncaba a los pies del sillón. Nuria se agachó y apoyó su frente contra su lomo. «Gracias por no soltarme, aunque todos lo hicieron». No hubo respuesta. Solo el murmullo de la lluvia y el calor de un cuerpo que, aún herido, había elegido quedarse. Y en ese silencio compartido, sin palabras ni promesas, algo empezó a sanar. Como una cadena rota, como un ladrido escuchado al fin. Silvia llegó al albergue infantil con una libreta en la mano y Tajo pisando el suelo como si oliera ceniza en el aire. Era un edificio antiguo, de muros color crema y ventanas enrejadas. En el patio los niños jugaban con el silencio entre dientes. No gritaban, no reían, solo miraban como quien ha visto demasiado. Algunos llevaban ropa prestada, otros cargaban, con miradas rotas como si fueran mochilas que nadie quiso abrir. Una mujer morena, con trenzas apretadas y voz de madre cansada, los recibió. «¿Qué busca, señora Silvia?» «Dibujos», respondió ella, sin rodeo. Y tal vez respuestas que los adultos no se atrevieron a escribir. Dentro del salón, las paredes estaban cubiertas de crayones viejos y papel arrugado. Silvia se sentó despacio. No habló más. Solo sacó lápices y hojas, los puso sobre la mesa baja y esperó. Tajo se tumbó junto a ella, jadeando con paciencia. Primero fue una niña de cabello rizado. Se llamaba Nayeli. Tenía 7 años y una cicatriz en el cuello, como si alguna vez hubiera gritado demasiado fuerte. Empezó a dibujar. Luego vinieron otros, uno a uno, como si algo invisible los llamara a entregar una parte de sí. Y todos, sin excepción, dibujaron lo mismo. Una figura de hombre, un cinturón negro, una mano levantada, unas botas oscuras que aparecían siempre, al fondo de la imagen, entre una puerta entreabierta o una sombra sin nombre. Silvia tragó saliva. «¿Quién es él?», preguntó a Nayeli. La niña alzó los hombros, pero luego murmuró: «Papá, de alguien, no mío». Siempre decía que el dolor enseña a callar. Tajo se levantó de golpe, caminó hacia una hoja caída, la olfateó. Luego se sentó frente a ella como si hubiese encontrado un rastro antiguo. Silvia la recogió. Era un dibujo simple, tembloroso, pero la escena era inconfundible. Un hombre junto a un río y una niña cayendo. La directora del albergue se acercó. «Estos niños, muchos vienen de lugares donde los fantasmas todavía tienen voz, pero nadie quiere escucharlos». Silvia no respondió. No podía. Sentía la garganta llena de tierra. Al salir, una niña la detuvo. Era la más callada. Tenía piel morena y ojos como pozos oscuros. «Tajo sabe, por eso no le tiene miedo». «¿A quién?», susurró Silvia. «Al de las botas negras. El que huele a miedo». Silvia volvió a su auto con una carpeta llena de dibujos y los ojos de los niños clavados en la espalda. No lloró. No aún. Pero algo en ella cambió.
Ya no era solo una trabajadora social, era una mujer que había escuchado la verdad desde los silencios. Esa misma noche, llevó todo al despacho del abogado de familia, un hombre mayor, de bigote, fino y ojos cansados, don Ernesto Montalvo. Al revisar los dibujos, alzó una ceja. «Esto no es prueba legal, Silvia». «No, pero es testimonio, y a veces eso basta para encender la mecha». «¿Qué espera conseguir?» «Una revisión del caso, no solo por Nuria, sino por todos los niños que aún no tienen nombre en los archivos». Tajo se acercó al escritorio. Se quedó mirando a don Ernesto con una fijeza que no se veía desde sus días en la unidad canina. El abogado lo miró de vuelta. «¿Él también testifica?» Silvia sonrió cansada. «Él ladra lo que nadie quiere oír». Días después, Silvia regresó al hospital. Nuria estaba sentada junto a la ventana, mirando la lluvia. No hablaba mucho desde que despertó, pero algo en su postura era diferente, más alerta, más viva. Tajo entró sin ser llamado. Caminó directo hacia ella. Nuria lo abrazó, escondiendo la cara en su pelaje viejo. «Vi a otros niños», susurró. «Dibujan igual que yo». Silvia se sentó a su lado. «No estás sola, Nuria. Y lo que viste, lo que viviste, importa. Aun si nadie me cree, yo sí. Y Tajo también». La niña miró al perro, que jadeaba como si cada respiración fuera un secreto contado. «Él me salvó, ¿verdad?» «Sí, pero tú también lo salvaste a él. No lo sabías, ¿cierto?» Nuria no contestó, pero apretó más fuerte el lomo del perro. Esa noche, mientras la ciudad dormía bajo la lluvia, Silvia recibió una llamada. «Silvia, soy Ernesto. El juez ha aceptado reabrir el caso oficialmente. ¿Por los dibujos? Por el patrón, por la insistencia y por la verdad que huele a miedo». Silvia cerró los ojos. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que una puerta se entreabría, no por completo, pero lo suficiente para dejar pasar una chispa de justicia. En algún rincón del albergue, Nayeli soñaba con un campo sin cercas. En otro, un niño dibujaba un perro viejo que ladraba al cielo. Y en la casa de Silvia, Tajo dormía con la cabeza apoyada en las piernas de Nuria, como si por fin Saunieu Nam Kam Lang, Nungi Kan, Juochenge, Jan Juochenge Roy. En la sala número 3 del juzgado de menores de Soria, el aire tenía un peso extraño, como si alguien hubiera abierto una vieja caja de madera y dejado escapar dentro un recuerdo que no quería ser tocado. Los bancos estaban llenos, mujeres mayores con rosarios entre los dedos, jóvenes con bufandas enredadas al cuello, un niño dormido sobre el regazo de su abuela. Nadie hablaba, hasta el reloj parecía masticar el tiempo con lentitud. Elías Robledo llegó con la misma chaqueta de ante y la sonrisa de siempre. Caminaba con la frente alta, como si todo esto fuera una molestia menor. Su abogada, una mujer de labios delgados y uñas como bisturís, le acomodó el cuello de la camisa con un gesto que pretendía ser maternal. «¿Listo para acabar con esta farsa?», susurró ella. Él no respondió. Solo se permitió una mirada hacia donde estaba sentada Nuria. La niña no lo miraba. Nuria tenía el cabello recogido en una trenza floja. Vestía una blusa blanca y un suéter gris con botones de madera. Sus zapatos colgaban sin tocar el suelo. En sus manos apretaba un dibujo. Un perro grande con ojos tristes parado frente a un río. A su lado, Silvia. No como trabajadora social. Hoy, como madre. El juez Marquina, un hombre mayor con cara de párroco cansado, hizo entrar a los testigos. Primero fue la maestra Vega, luego Víctor Mena, el pasante que intentó recuperar la grabación perdida. Sus palabras eran serias, técnicas, cuidadosas, y sin embargo no bastaban. Elías cruzó los brazos, sonrió con el mentón. «Con todo, respeto, señoría, esto no es más que una cruzada emocional, una cacería de brujas porque alguien necesita un villano». La sala murmuró. Una mujer lanzó un sinvergüenza desde el fondo. El juez golpeó suavemente la mesa con el mazo de madera, sin levantar la voz. Pero entonces
El fiscal se levantó y pidió: «Queremos escuchar a la menor». El silencio fue inmediato, como si hasta las paredes contuvieran el aliento. Silvia le apretó la mano a Nuria. La niña se levantó con lentitud. Caminó al estrado con pasos breves mirando al suelo. Nadie la apuró, nadie se movió. «¿Tu nombre, corazón?», preguntó el juez, con voz de hojalata vieja. «Nuria Robledo», susurró ella, sin mirar a nadie. «¿Nos puedes contarlo? ¿Qué recuerdas del día junto al río?». La niña guardó silencio. Pasaron segundos, luego minutos. Elías sonrió como quien sabe que el silencio juega a su favor. Pero entonces se escuchó un sonido. Grave, sincero, antiguo, un ladrido. Todos giraron. En la puerta de la sala, sujetado por un joven de protección civil, estaba Tajo. Había perdido peso. Su hocico estaba aún más canoso, pero sus ojos eran los ojos de quien ha visto demasiado y no olvida. El juez frunció el ceño. «¿Y ese perro?». Silvia se puso de pie temblando apenas. «Con su permiso, señoría. Es parte del testimonio». El juez dudó, luego asintió. El joven soltó la correa. Tajo caminó lentamente por la sala. Sus uñas repiqueteaban sobre el suelo como gotas de lluvia vieja. Pasó frente a Elías y se detuvo. Elías intentó mantener la mirada, pero los ojos del perro lo atravesaron. Un gruñido suave salió de la garganta de Tajo. Nada feroz, solo una verdad sin palabras. Elías se movió en su silla. Tajo siguió andando. Llegó hasta Nuria. Se sentó junto a ella y por primera vez, desde el accidente, la niña levantó la mirada. Sus ojos se llenaron de agua, no de miedo, de algo más profundo, reconocimiento. «Fue él», dijo señalando a Elías, la voz quebrada como una rama seca. «Él me empujó. Me dijo que si hablaba se iba a llevar a mamá, que nadie me creería». Pero Tajo lo vio. Tajo no olvidó. Elías se irguió, irritado. «Por favor, una niña asustada y un perro. Esto es ridículo». El juez golpeó el mazo, pero no por el grito, por lo que venía a continuación. Una niña del público, tímida, de cabello rizado, se puso de pie. «A mí también me pegaba cuando mi mamá lo dejaba cuidarme». Luego otra. «Me dijo que si lloraba, me iban a encerrar, en un lugar con ratas». Y otra. «Él tenía las botas negras. Siempre olían a tierra mojada». Silvia se cubrió la boca. Eran las niñas del albergue, las invisibles, las olvidadas, y una a una se fueron levantando, como flores que brotan después de una tormenta larga. Elías palideció, miró a su abogada. Ella solo bajó la vista. Cuando todo terminó, el juez se tomó un largo momento antes de hablar. Los testimonios son claros, no hay video, pero la verdad ha sido dicha. Declaró culpable a Elías Robledo por maltrato infantil y tentativa de homicidio. 12 años, sin posibilidad de apelación. Begoña, la madre de Nuria, no asistió. Tajo, en cambio, permaneció hasta el final, tendido junto a los pies de Nuria, en silencio. Cuando todos salieron, Nuria se acercó al juez. «¿Puedo decirle algo, señor?». El hombre la miró, sorprendido. «Claro, hija». La niña se inclinó, sacó un pequeño papel doblado del bolsillo. Era otro dibujo, el río, una piedra y una flor blanca flotando. A veces el agua no borra, solo esconde. Pero Tajo me enseñó que lo que se hunde puede volver a salir, si alguien espera lo suficiente. El juez tomó el dibujo con manos viejas. «Gracias, Nuria». Ella caminó hacia la puerta. Silvia la tomó del hombro. Tajo la siguió, lento pero firme. Al salir, el sol se colaba entre los edificios antiguos. Había viento, pero no frío. Solo el murmullo de un río que, por fin, había devuelto un secreto a la luz. En la sala número 3 del juzgado de Almendra Real, la luz de la tarde se filtraba a través de las cortinas pesadas, como si también ella tuviera miedo de entrar del todo. Nuria, con su vestido azul celeste y el pelo recogido en una trenza, apretada, estaba sentada junto a Silvia. No hablaba, no lloraba,
Solo sus dedos pequeños acariciaban sin cesar la oreja de peluche que colgaba del cuello de Tajo, el viejo Cata-9 que yacía a sus pies, con la cabeza en alto y la mirada fija en el hombre al otro lado de la sala. Elías Robledo se había afeitado, llevaba camisa blanca y corbata azul marino. Tenía esa sonrisa que no llega a los ojos. Cuando se sentó, saludó al juez con una inclinación leve de cabeza y susurró algo a su abogado. «Todo esto es una exageración», dijo luego mirando al jurado. «Mi hija tuvo un accidente. Yo la he cuidado como si fuera mía». El como sí cayó como una piedra en el agua. Nuria cerró los ojos. La jueza Marquina hojeaba los expedientes con ceño fruncido. Sabía que no había video. Sabía que no había testigos adultos. Solo dibujos, testimonios de niños, un perro que ladraba. Y sin embargo algo en el ambiente era denso, como si la verdad flotara en el aire esperando ser inhalada. Silvia se levantó. Caminó despacio hacia el estrado. Su voz, firme pero baja, tenía la textura de la madera vieja. Los niños no mienten igual que los adultos. Ellos no eligen qué contar, eligen qué esconder. Se giró hacia Nuria. Y cuando una niña guarda silencio así, es porque ya gritó y nadie la escuchó. Elías soltó una carcajada suave, seca, insoportable. «Ah, por favor, ¿ahora vamos a creerle a un perro?» Silvia no respondió. Se limitó a mirar a Tajo. Fue entonces cuando el juez permitió lo impensable, dejar que el perro subiera al estrado. El silencio fue total. Ni una tos, ni el crujir de una silla. Nada. Tajo subió con dignidad, aunque su cadera temblaba levemente. Al llegar al centro no miró a nadie. Solo caminó hacia Nuria y se sentó a su lado con la cabeza rozando su rodilla. Nuria levantó la mano y la posó sobre la frente del perro. No dijo nada, pero sus ojos, por primera vez en semanas, se humedecieron. El abogado defensor bufó. «Esto es un circo, un acto sentimental barato». Pero la jueza alzó la mano. «Silencio. Adelante con el testimonio de los menores». Primero fue Leo. Sostuvo el cuaderno contra el pecho. La madre le acarició la espalda antes de dejarlo avanzar. Se sentó, miró. A Nuria luego abrió el cuaderno. Dibujos. El mismo patrón. Un hombre con botas negras, una niña al borde de un río, un empujón, una garza volando. Él no hablaba, pero su memoria sí lo hacía, susurró Silvia. Después vinieron las niñas del albergue, una tras otra con dibujos en mano, con miedo en los ojos, con frases entrecortadas. Él decía que si hablábamos, nadie nos creería. Siempre traía dulces, hasta que ya no. Tenía botas que sonaban como los pasos de un gigante malo. Elías palideció, tragó saliva, su sonrisa se deshacía como pintura mojada. «Estas niñas están siendo manipuladas», dijo, levantando la voz. Pero en sus ojos ya no había control, solo rabia, solo ese miedo de los culpables cuando descubren que la oscuridad ya no los oculta. La jueza pidió un receso. Fuera, en el patio trasero del tribunal, Nuria se sentó bajo un árbol de jacaranda. Las flores violetas caían como lluvia muda. Silvia se sentó junto a ella. «¿Quieres volver a casa?», preguntó con suavidad. Nuria negó con la cabeza. Luego, sin mirarla, habló. «No era mi casa si él estaba». Un cuervo graznó en la distancia. Tajo apoyó su hocico en la pierna de la niña. Ella bajó la mano y por primera vez sonrió. «Tajo no me salvó del agua, me salvó de volver a callar». Al volver a la sala, la jueza leyó el fallo. Este tribunal considera que hay evidencia suficiente para establecer una conducta reiterada de abuso y violencia por parte del acusado Elías Robledo. Se le condena a 12 años de prisión. Un murmullo recorrió la sala como un viento liberador. Además, se revoca la custodia de la madre biológica, Begoña Sánchez, por omisión consciente ante señales de abuso. Elías se puso de pie, furioso. «Todo esto es una farsa, una puta farsa, ese maldito perro». Pero antes de que pudiera terminar, Tajo se puso en pie también. No ladró, no se movió, solo lo miró. Y en esa mirada había algo ancestral, algo que los hombres como Elías temen,
la certeza de que la verdad, una vez liberada, no vuelve a encerrarse. Horas después, en el corredor vacío, Silvia se encontró a la jueza sentada sola. ¿Alguna vez has sentido que la justicia llega demasiado tarde?, preguntó. La jueza no respondió de inmediato. Luego, muy bajo, murmuró: sí, pero también he aprendido que incluso tarde puede sanar. Esa noche, Nuria durmió en la cama de madera clara en la casa nueva de Silvia cerca del río. Tajo se acomodó a sus pies, su respiración ronca como un viejo tambor. La niña se giró en la oscuridad. ¿Él me olvidará?, preguntó. Silvia, desde la puerta, sonrió triste. No, pero tampoco lo necesitarás más para recordar quién eres. Afuera, el viento movía las hojas del jacarandá como si fueran susurros, y bajo la luna una niña dormía con el corazón más liviano, y un perro viejo que aún velaba sus sueños. Nadie volvió a hablar del juicio después de que Elías fue llevado entre rejas. No en voz alta. En el pueblo, el silencio se convirtió en respeto, y el respeto en una forma de duelo sin nombre. Silvia no lloró, no delante de nadie. Pero la primera noche que Nuria durmió en su nueva habitación, bajo el techo de una casa que olía a café de olla y a libros viejos, ella se sentó en el porche, junto al perro viejo, y por fin permitió que el aire tibio del río le secara las lágrimas que tanto había escondido. «Ya no tienes que protegerme, Tajo», susurró acariciándole la cabeza con la palma abierta, como quien pide perdón por llegar tarde. El perro no contestó, solo cerró los ojos, como si también él hubiera estado esperando ese momento desde hace mucho. La casa era pequeña, de paredes encaladas y techo de teja roja, escondida entre huertos y campos dormidos. El río Larrés, que antes trajo el horror, ahora corría manso a unos pasos, como si también él quisiera redimirse. A Nuria le tomó tiempo. No confiaba en las puertas cerradas ni en las voces suaves. Tenía miedo de las sombras largas al anochecer, y al principio se despertaba con el grito ahogado de quien ha caído demasiadas veces sin que nadie la sujete. Pero Tajo estaba siempre ahí, bajo su cama, a la orilla de la cocina, junto a sus dibujos que ahora colgaban en la pared, como retazos de infancia rescatada. «¿Crees que si pinto el agua no me llevará?», le preguntó una vez a Silvia, sin mirarla. «No, mi amor, el agua ya aprendió tu nombre, no te olvida». Una tarde de otoño, Nuria se sentó con un cuaderno nuevo frente al río. El viento traía olor a cempasúchil, porque en el pueblo los altares del Día de Muertos ya comenzaban a aparecer. En el suyo, modesto pero lleno de amor, Silvia había puesto una vela por las niñas que nunca tuvieron nombre y otra por la madre que Nuria aún no sabía si quería recordar. El dibujo fue lento, cuidadoso. Una piedra junto al río, una niña de espaldas y un perro de hocico canoso mirando hacia el agua como si esperara una señal del más allá. Silvia no dijo nada al ver el dibujo. Solo le pasó una flor blanca recién cortada y juntas caminaron hasta la orilla. «Aquí», dijo Nuria bajito, casi sin voz. «Aquí fue donde el río me devolvió». Y puso la flor sobre el agua. Tajo se acostó a su lado, sin moverse. «¿Sabes qué creo, Tajo? Que tú no ladraste ese día. Creo que gritaste con todo lo que eras por todas las veces que nadie escuchó». El perro alzó la cabeza, la miró, no con ojos de animal, sino con ese brillo que solo tienen los seres que han cruzado el infierno y vuelto sin perderse. Una semana después, Silvia recibió la carta oficial. La custodia era permanente. Nuria era suya, no como propiedad, sino como promesa. La niña comenzó clases de arte en el Centro Cultural del pueblo. Tocaba guitarra con dedos inseguros, pero alma abierta. Y aunque su sonrisa aún era frágil, ya no se escondía detrás de la timidez. «Se parece a ti cuando eras niña», le dijo la directora del centro. Silvia sonrió, pero no respondió. No era cierto. Nuria no se parecía a ella. Nuria era todo lo que Silvia nunca se atrevió a ser. Una noche de diciembre, la niña entró al cuarto con una manta en la mano. «Tajo tiene frío», dijo sin más. Lo cubrió con cuidado, como si arropara a un abuelo.
Silvia la observó desde el pasillo. Algo se rompió en su pecho, pero esta vez no dolió. Fue como si una grieta antigua, donde había crecido el miedo, finalmente se llenara de luz. Un año después, el pueblo inauguró un mural en la plaza, un homenaje a los héroes silenciosos. En una esquina, entre los retratos de maestras, bomberos y abuelas sabias, alguien pintó a Tajo, con su mirada noble, con su historia viva. ¿Ese es tu perro?, preguntó un niño curioso. No, dijo Nuria, sin dejar de mirar. Es de todos los que un día necesitaron ser salvados. Y así, el río dejó de ser un lugar de muerte. Volvió a ser el que era antes, un espejo de cielo, un canto suave entre las piedras. Cada primavera, Nuria y Silvia recogían flores blancas y las dejaban flotar desde el mismo sitio donde todo había comenzado. «Esto es por las niñas sin voz», decía Silvia. «Y por los que sí escucharon», respondía Nuria. Tajo ya no corría como antes. Le dolían las patas y dormía mucho, pero cada vez que oía el sonido del agua, alzaba la cabeza como recordando. Una tarde, cuando el sol se inclinaba sobre las ramas, Nuria se arrodilló junto al perro que yacía bajo el laurel del patio. «Te quiero», le dijo con los ojos llenos de gratitud. «Gracias por quedarte hasta que aprendiera a no tener miedo». El perro la miró. No ladró, pero en esa mirada estaba todo: la misión cumplida, la fidelidad eterna, la ternura de los que aman sin palabras. Un día, pusieron una piedra lisa junto al río. No decía nombre, solo una frase: «Aquí ladró lo que nadie quiso oír». Y sobre ella, cada tanto, aparece una flor blanca, como un secreto que al fin ya no duele recordar. El río Larrés estaba sereno esa mañana, como si guardara un silencio sagrado. El agua reflejaba los primeros rayos del sol de otoño, y las hojas secas flotaban despacio, sin rumbo, como cartas no enviadas. Nuria sostenía la flor blanca entre sus dedos delgados, temblorosos. No era una flor cualquiera. La había cultivado, ella misma, en una maceta agrietada detrás de la casa. La había regado cada mañana, hablado con ella en voz baja, como quien le cuenta un secreto. A su lado, Tajo yacía en silencio. Sus patas viejas descansaban sobre la tierra fría y su hocico blanco temblaba apenas con el aliento del viento. Ya no veía bien, pero su cuerpo entero aún sabía reconocer el lugar. Ahí, entre las piedras húmedas de la ribera, estaba el sitio donde todo cambió. Silvia, ahora con el cabello lleno de canas suaves y mirada serena, observaba desde lejos. No dijo nada, no tenía que hacerlo. Este momento no era suyo. Nuria se arrodilló. Sus rodillas tocaron la tierra mojada, y en sus ojos oscuros bailaban sombras del pasado, no como heridas abiertas, sino como cicatrices que ya no dolían, solo recordaban. Con manos firmes colocó la piedra. No era grande ni hermosa, solo una piedra lisa recogida del mismo cauce, con palabras grabadas a mano. Aquí ladró lo que nadie quiso oír. Su voz cuando habló era baja, pero el río escuchó. Tajo no me salvó, Tajo me recordó que merecía ser salvada. El perro alzó levemente la cabeza, no ladró, no gimió, solo la miró, con esa mirada antigua, sabia, que solo tienen los que han visto demasiadas cosas y aún así eligen quedarse. Nuria cerró los ojos. Ese día no fue el agua lo que me rompió, fue que nadie me buscara. Silencio. Un petirrojo pasó volando y el leve crujir de una rama quebró el instante, pero Tajo no se movió. Pero tú viniste, no porque sabías mi nombre, sino porque sentiste mi miedo. Sus palabras no eran para ser respondidas, eran una ofrenda, como la flor blanca que en ese momento ella dejó flotar en el agua. La flor dio un giro, otro más, y se alejó lentamente, llevada por la corriente. Silvia caminó hasta ella, le puso una mano en el hombro, con esa ternura que no necesita permiso. Nuria no lloró, pero su respiración se quebró como si soltara algo que había estado sosteniendo desde hace Quanyeunam. «¿Sabes, Nuria?», susurró Silvia acariciando el lomo de Tajo. «Este perro nunca respondió a un solo nombre, hasta que escuchó el tuyo». Nuria asintió. No dijo nada. A lo lejos se escuchaban las campanas de la iglesia del pueblo.
Era domingo, pero no era un día más. Fue entonces cuando la niña, ya no tan niña, se inclinó, con un gesto que nadie le enseñó, y apoyó la frente contra la de Tajo. El perro cerró los ojos. Una brisa leve levantó el polvo seco del sendero. «Me dijeron que el perdón es para los fuertes», murmuró Nuria. «Pero yo no lo perdono. A Elías». Silvia no se sorprendió. No era necesario. «No, lo perdono porque aún hay niñas como yo, esperando que alguien las escuche. Y si lo perdono demasiado pronto, tal vez se olviden de ellas». La frase flotó en el aire. Luego cayó como hoja en agua, sin estruendo, pero con peso. Tajo abrió los ojos de nuevo, solo un instante, y los posó sobre Silvia. Ella sintió un nudo extraño en la garganta, un agradecimiento sin palabras, una despedida sin tristeza. En el pueblo, algunos decían que los animales sienten cuando su tiempo ha llegado, pero aquel perro no se fue ese día, ni la semana siguiente, ni el mes que siguió. Vivió lo suficiente para ver a Nuria sonreír sin miedo, para verla dibujar sin esconder los colores más oscuros, para quedarse dormido junto al piano mientras ella tocaba una melodía inventada que hablaba de sombras, sí, pero también de soles. Años después, cuando Tajo ya no estuvo más, Nuria plantó un árbol sobre su tumba. No era un roble, ni un ciprés. Era un tejocote, un árbol modesto, con raíces profundas, como los que crecen en los patios de las abuelas mexicanas. Cada noviembre lo adornaban con cintas y velas durante el Día de Muertos, y cada vez que alguien preguntaba quién era ese perro del que hablaban las fotos antiguas, Nuria contaba la historia, no como un trauma, sino como una memoria. Fue el único que escuchó mi voz cuando ni yo podía oírla. Y en ese rincón del norte de España, donde el río Larrés sigue cantando canciones que nadie compuso, hay una piedra sencilla, entre hierbas y silencio, que aún dice: «Aquí ladró lo que nadie quiso oír». Y si pasas por allí en la madrugada cuando todo está quieto, dicen que aún puedes oír un suave ladrido, no de tristeza, sino de vigilia, de amor, de verdad. Las estaciones pasaron como lo hacen siempre, sin pedir permiso, sin mirar atrás. El tejocote junto a la piedra creció lento, pero firme. Cada primavera florecía con timidez, como si temiera volver a abrir el corazón, y sin embargo, florecía. Nuria ahora caminaba por el bosque con pasos tranquilos. Tenía el pelo recogido en una trenza suelta, y en el bolsillo del abrigo guardaba siempre un pañuelo blanco, bordado a mano. Silvia le había enseñado a coser, a remendar lo roto con paciencia y amor. «Así también se curan las almas», le decía. Una tarde de abril, mientras el río hablaba en voz baja con las piedras, Nuria encontró a una niña sentada sola junto al agua. Tendría unos 7 años, los ojos muy abiertos, la boca apretada como quien guarda secretos que duelen. Se sentó a su lado sin decir nada. Sacó del bolsillo un lápiz y un cuaderno. Lo dejó sobre sus rodillas. «A veces dibujar duele, menos que hablar», dijo despacio. La niña la miró, luego bajó la vista. Dibujó un perro, unos zapatos negros, unos ojos tristes. Nuria no dijo ni una palabra. Solo tomó el dibujo con manos suaves y lo dobló con cuidado. Luego señaló el árbol. «¿Ves ese tejocote? No crece rápido, pero sus raíces son tan fuertes que ni el viento las arranca». La niña no respondió, pero se quedó allí, y cuando cayó la noche se fue con Nuria a casa. No preguntó si podía quedarse, y Nuria no preguntó por qué vino. Solo encendió una vela, preparó una sopa caliente y puso otra cobija sobre la cama. Hay momentos que no buscan ruido, verdades que no gritan, pero aún así transforman. Nuria nunca se convirtió en heroína de periódicos, ni en símbolo de justicia, pero en el pueblo, cada vez que una niña miraba al suelo en silencio, alguien decía: «Ve con Nuria», y eso bastaba. Ahora, querida lectora, tal vez usted también ha vivido días grises. Tal vez ha sostenido secretos como piedras mojadas en el corazón, o tal vez ha sido como Tajo, quien vio lo que otros no quisieron ver,
y aún así no dio la espalda. Si está leyendo estas líneas, le pregunto con todo respeto y ternura, ¿quién fue su Tajo? ¿Quién la buscó cuando el mundo parecía no escucharla? ¿Y a quién ha salvado usted, sin que nadie se enterara? Porque yo sé que usted, como tantas mujeres fuertes y sabias que han vivido más de lo que han contado, lleva en el alma historias que aún no se han dicho en voz alta. Y quizás, como Nuria, ha aprendido que perdonar no siempre es olvidar. A veces es simplemente dejar de cargar lo que no nos pertenece y empezar a plantar árboles donde antes hubo silencio. Quisiera preguntarle, ¿qué verdad suya merece ser honrada no con ruido, sino con una flor blanca sobre el agua, aquí en esta historia que ya no es solo mía, ni de Nuria, ni de Tajo, sino también suya? Yo la escucho y le agradezco por seguir creyendo que, incluso en este mundo tan ruidoso, lo más profundo aún puede decirse con un ladrido suave y una mirada que abraza sin hablar. Gracias por leer hasta aquí. Gracias por ser raíz. Gracias por ser flor. Con todo respeto, el narrador.